Las principales civilizaciones prehispánicas de América, llamadas también precolombinas, se encuentran en la región Mesoamérica y en la región andina. El proceso de descubrimiento del continente americano representa para los europeos el contacto con un mosaico de culturas bastante peculiares. Los aventureros europeos hallaron civilizaciones muy desarrolladas. Muchas de estas culturas precolombinas conocían la escritura, desarrollaron sistemas matemáticos, poseían calendarios de enorme precisión y construían centros urbanos más grandes que muchas ciudades europeas. Hoy te presentaremos las civilizaciones mayas, aztecas e incas. Ambiente y localización maya. Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde la época preclásica del continente hasta la época postclásica, cuando se produjo la conquista de América. Se desarrollaron en una extensa área desde el centro-sur de México hasta Guatemala y Honduras. Economía maya. Los mayas en un comienzo empezaron siendo recolectores, especialmente de frutas. Con el pasar de los años comenzaron a ser cazadores. Luego se dedicaron a la pesca y finalmente a la agricultura, siendo su principal cultivo el maíz. Organización social maya. En la cúspide se encontraba la aristocracia gobernante, que manejaba el conocimiento y ocupaba los más altos cargos. Luego venían los nobles, sacerdotes y artesanos especializados en la elaboración de objetos de lujo para la aristocracia. Finalmente en la base se encontraba el campesinado y los esclavos. Religión. Los mayas eran politeístas, es decir, creían en más de un dios. Adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. Además, creían en un plano espiritual habitado por deidades poderosas y sus dioses debían ser aplacados mediante rituales, sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales. Los aztecas conformaron una civilización expansionista entre 1325 y 1521, desarrollándose durante el periodo postclásico en Mesoamérica, teniendo origen en un grupo bárbaro cazador-recolector conocido como chichimecas. Los aztecas ocuparon la meseta central del altiplano de México, fundando su capital, Tenochtitlán, a orillas del lago Texcoco. Dentro de la organización social, en la base se encuentran esclavos y campesinos, entre medio mercaderes, pequeños comerciantes y artesanos, y en la cúspide la nobleza, dividida por funcionarios públicos, sacerdotes y militares, encabezados por el Tlatoani. La religión azteca era politeísta, es decir, adoraban a varios dioses, por ejemplo el sol, la luna y el maíz. Debido a sus creencias, realizaban numerosos sacrificios humanos. La ofrenda de sangre a sus dioses era un modo de restablecer la energía divina. Los incas. Los incas fueron una civilización que se desarrolló en Sudamérica desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Su territorio se extendía desde la costa pacífica sudamericana hasta las cimas andinas y desde los actuales territorios de Ecuador, Colombia y Perú, incluyendo a estos los territorios de Bolivia, Chile y Argentina. La economía inca se sustentaba en la mita, un trabajo por turnos que debía ser realizada por toda la comunidad. Estas consistían principalmente en trabajos en tierra, pero también en minas y en diversas artesanías. Asimismo, la agricultura fue fundamental, desarrollando complejos sistemas de antenarias y canales de riego. La ganadería fue importante también, sobre todo la crianza de alpacas que proveían de lana para sus tejidos y de llamas para conformar las caravanas que recorrían todo el Tahuantinsuyo con productos y bienes. Dentro de la organización social de los incas se encontraban tres grupos básicos. En la punta se encontraba la familia nuclear del inca. Esto incluía al alqui, que significaba hijo, y coya, que significaba esposa, seguida de la panaca real. Luego venía la nobleza. Este grupo estaba conformado por los miembros restantes de la panaca, junto con las personas destacadas en sus servicios, como los sacerdotes. Y finalmente, en la base se encontraba el pueblo. Los mitimaes eran un grupo de incas enviados por el imperio a situarse a lugares estratégicos para cumplir funciones de servicio. Y por último se encuentran los yanaconas. Estos eran servidores de los incas y del imperio. La mayoría de ellos eran prisioneros.
Religión. Los incas eran politeístas y panteístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Tenían divinidades locales, regionales e imperiales, a las cuales les adjudicaban fenómenos naturales como el sol, el Inti, y la luna, la Mamaquilla. Además, poseían otras deidades que representaban ideas mucho más complejas, como por ejemplo la Pachamama, diosa madre de la fertilidad y de la tierra. Por otro lado, poseían al Pachamac, dios fecundador de la tierra y causante de los sismos y del cultivo. En la actualidad observamos y empleamos diversos recursos que muchas veces no sabemos que provienen de las civilizaciones precolombinas. Por ejemplo, los legados culturales que nos dejaron los aztecas son las chinampas y el maíz. Los legados que nos dejaron los mayas son la escritura. Este pueblo fue el único pueblo precolombino que logró desarrollar un sistema completo de escritura. El calendario maya, el número 0 y la tala y rosa. El legado que nos dejaron los incas son las terrazas de cultivo, las ruinas de Machu Picchu, la diversidad de papas y los templos. Y el legado espiritual relacionado a la naturaleza que nos dejaron los 3 pueblos precolombinos fue la conexión espiritual con la naturaleza, como la madre tierra, el sol, los animales, pues eran fundamentales ya que ellos entregaban los alimentos necesarios para la subsistencia.